Nosotros ahora vamos a estar reflexionando en este tema que ustedes tienen ahí y después, cuando termine, voy a estar presentando esto acá para ustedes, principalmente para los miembros de la iglesia, por supuesto, pero también los que están acá, que en algún momento pueden llegar a ser miembros acá, nunca sabemos, que es, digamos, un proyecto nuestro para el año 2026. ¿Tá? Pero ahora quiero invitarles a orar. Enseguida estaremos leyendo Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias en esta mañana, oh Padre, porque tú nos alcanzaste, porque tu Santo Espíritu, oh Dios, habita en nuestras vidas, porque por los méritos y la obra específica de Cristo nosotros fuimos redimidos. Y en esta mañana estamos acá desde distintos lugares, con distintos matices, pero para adorar a tu nombre, Señor. Y ahora lo haremos por medio de la predicación de tu palabra y por medio de escuchar a tu palabra. Queremos ser edificados, queremos ser tocados por tu Santo Espíritu. Queremos que tus verdades, oh Dios, sean fortaleza en nuestras vidas y encuentre, oh Dios, en nosotros el lugar, el espacio para hacernos crecer y dar frutos siempre para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Queridos, cuando va terminando un año y empezando otro, nosotros como iglesia, no solamente como iglesia, quizás también desde la perspectiva empresarial, desde la perspectiva de clubes, llega aquele momento de planificar, chega aquele momento de perguntar-nos o que vamos fazer el ano que está entrando, qual será nossa agenda, qual é nossa planificação, quais serão nossas reuniões, planificação. E nos perguntamos então, en este acto de juntarnos e planificar, que é algo muito bueno, que é o que vamos fazer. Pero sin menospreciar y sin dejar a un lado la importancia de la planificación en el ámbito y en el contexto y en la vida de la iglesia, nosotros lo que queremos en esta mañana y lo que queremos en este año y lo que queremos como Iglesia Bautista Betel en Atlántida es detenernos y preguntarnos en qué vamos a perseverar. Repito, no estamos ignorando la importancia de la planificación y la importancia de la pregunta ¿qué vamos a hacer? Al fin y al cabo, la Biblia no nos ha dado los días para las reuniones de hombres, para las reuniones de mujeres, para las reuniones de jóvenes, de adolescentes. Al fin y al cabo, la Biblia no nos ha dado las fechas para el campamento, para el retiro, para la comunión, para la comida. Entonces, todo esto involucra necesariamente una planificación. Entonces, no estamos echando a un lado o poniendo a un costado o menospreciando el poder, la eficacia, la necesidad de la planificación. Solo estamos deteniéndonos para ver en la agenda de Dios ¿qué es lo que tenemos como orden, como mandamiento, como principio para perseverar? Al fin y al cabo, podemos no perseverar en la idea de un retiro. Podemos no perseverar en la idea de una comida compartida. Podemos no perseverar en la fecha que establecimos para la reunión de hombres o para la reunión de mujeres. Podemos no perseverar en el campamento. Podemos llamar a aquel lugar donde reservamos y decir, por esto o por aquello, nosotros no podremos realizar lo que planificamos. Ahora, hay algo en la Biblia que sí tenemos que perseverar. Que sí tenemos que mantenernos en eso. Que sí tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para no salir de eso. Y es lo que queremos ver en esta mañana.
Y es lo que queremos proponer como proyecto principal de perseverancia para el año. Pero no para el año 2026 solamente. Esto ha sido para nosotros algo que venimos trabajando en años anteriores, pero también para el año 2027, 8, 9, hasta que el Señor venga a buscar su iglesia. Entonces quiero que ustedes, en primer lugar, pongan atención en lo que estamos tratando en el tema, porque acá tiene importancia. Importa perseverar en lo que importa. Y ahí hacemos una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que importa? Si importa perseverar en lo que importa, tenemos que preguntarnos qué es lo que importa. Pero esta no es una pregunta que yo hago al ministro de alabanza de la iglesia. Tampoco es una pregunta que yo hago al cuerpo diaconal de la iglesia, o al miembro más experiente de la iglesia, o la hermana que se reunió con los ángeles del Señor ayer y trajo noticias nuevas. Esta es una pregunta que hacemos a Dios consultando su palabra, escudriñando su palabra. Y por gracia y misericordia del Señor, tenemos claro en lo que debemos perseverar en la palabra de Dios. Lo que vamos a tratar en esta mañana no es el todo, pero es esencial. No es la plenitud de lo que tenemos que perseverar, no es la plenitud de lo que hace con que una iglesia sea una iglesia de Dios, una iglesia viva, una iglesia que honra al Señor. Pero sí es algo fundamental, esencial, de lo cual no podemos abrir mano. Hechos 2:42, entonces, nos dice lo siguiente. Y perseveraban. Y nos viene 4 aspectos de esa perseverancia. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la comunión. Ellos perseveraban en el partimiento del pan en el templo y de casa en casa. Y ellos perseveraban en las oraciones. Aspectos que no podemos dejar de perseverar. Principios que ninguna iglesia que quiere honrar al Señor puede olvidar o puede llevarlos con superficialidad. Repito, podemos dejar de realizar aquel campamento soñado que quisimos, pero no podemos dejar de estar perseverantes en estos principios. Y en otros, pero estaremos tratando estos principios acá. Hoy no vamos a desarrollar los principios en sí, porque esto estaremos haciendo durante el año. Nos dedicaremos trimestres a cada principio. Lo que hoy quiero hacer hincapié y después luego solamente nombrar los principios, pero quiero hacer hincapié en la perseverancia. Quiero que tengamos en cuenta la perseverancia. Para llegar a esto, al versículo 42 de Hechos capítulo 2, es bueno volver un poco y entender el flujo que trajo los apóstoles y los hermanos hasta este lugar o hasta estas palabras acá. Cuando vemos Hechos capítulo 1, los discípulos están preocupados. Cristo ya resucitó y Cristo ha estado con ellos, sigue con ellos. Él estuvo ahí por cerca de 40 días enseñando, repitiendo enseñanzas. Pero sigue en el corazón de los discípulos la preocupación con el establecimiento del reino de Dios. Entonces hay una pregunta clave en el capítulo 1 que es: Señor, ¿será este el tiempo que establecerás tu reino a Israel y en Israel? Y Cristo va a contestar no diciendo que el reino no se establecerá, sino hablando de lo que sería para ellos su misión mientras Cristo no estableciera el reino de la manera de Dios. Y es por eso que Él va a decir que ustedes, lo que les toca en este tiempo es volver a Jerusalén, y estando allá, ustedes van a estar orando
hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que esta es una promesa, el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y ustedes sean revestidos de este poder. Y ahí ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos regresan y la promesa se cumple en ellos. Son revestidos del poder del Espíritu Santo. E acontece todo aquilo que já sabemos. Há uma festa importante que se está dando em Jerusalém. Há muitíssima gente que está participando da festa. Então, neste acontecimento de Pentecostés, há gente que los mira e o que está passando e diz: estão borrachos, algo raro está passando com eles. E aí, hacemos uma segunda pergunta. Perguntamos em que devemos perseverar. A segunda pergunta é: ¿qué hace una iglesia llena del Espíritu Santo? Porque hay mucha confusión sobre el tema de la llenura del Espíritu Santo. No son pocas las veces que encontramos gente diciendo que el culto fue una bendición y no sabe nada de lo que pasó en el culto. No sabe lo que se predicó, no sabe el texto que se predicó, no sabe la palabra que se dio, no sabe nada, sabe que lloró, que cayó, que levantó y que volvió a caer y levantarse y foi um culto lleno del Espírito Santo. ¿Por quê? Porque hubo todas estas coisas. E eu não estou acá dizendo que o Espírito Santo não genera e conmueve a nós em nossas emoções, porque também as emoções são fruto da obra de Deus em nós. Deus criou as emoções. Somos seres com razão, somos seres que razonamos e temos que razonar. Pablo chegou a dizer que o culto nosso é um culto que se pensa, que é um culto que se razona, é um culto que se oferece com plena consciência de lo que se está haciendo. Pero al mesmo tempo, o Deus que nos criou como seres que razona também nos criou com emoções. E isto hace parte. Lo que quero dizer é que isto não é uma señal em si de que es una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando miramos la dinámica que encontramos en Hechos de los Apóstoles y hacemos con sinceridad la pregunta: ¿qué hace una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Y qué hace hermanos llenos del Espíritu Santo? Encontramos una realidad que es un poco distinta a lo que vemos comúnmente. Porque luego de que desciende el Espíritu Santo sobre aquellos hermanos que estaban allí y ellos son de alguna manera confrontados con la burla o la falta de entendimiento de los que estaban alrededor, pensando que estaban borrachos, Pedro, acto seguido, toma la palabra del Señor y expone la palabra del Señor. De ahí deducimos que una persona llena del Espíritu Santo, con una iglesia llena del Espíritu Santo, da prioridad a la palabra y a la exposición de la palabra del Señor, y no a otra cosa. Pedro não vai sair, hermanos, cachando e levantando e cachando-se, senão que ele toma a palavra e diz: hermanos, acá não há nada borracho. Les vou explicar o que está passando acá. E aí Pedro não empieza a buscar filosofias e todo isso. Pedro vai à palavra do Senhor e diz: o que está passando acá é o que dijo o profeta Joel. Que nos postreros dias o Espírito do Senhor se derramaria sobre toda a carne e vuestros jóvenes, ancianos, as mulheres tendrán visiones, revelaciones. Es eso lo que se está cumpliendo acá. Dios está ejecutando lo que Él prometió. Una iglesia llena del Espíritu Santo predica, expone y ve el cumplimiento de Dios por medio de su palabra en ella. Es el primer punto que debemos estar atentos. Pero enseguida, de esta exposición que Pedro va a hacer de la palabra, aquellos hermanos y hasta los que pensaban que algo raro, que no tenía que ver con Dios, estaba pasando allí, ellos se vuelven unos a otros y hacen una pregunta importante. Una pregunta que tiene que acontecer cuando la palabra del Señor es expuesta y cuando el Espíritu de Dios está actuando. El Espíritu de Deus não está actuando para que salgamos aqui depois da porta e já não sepamos o que passou acá dentro. Sino que Ele está actuando por meio da palavra para passar o que passou aqui com aqueles hermanos. Se miram uns a outros e se perguntam: hermanos, e agora que haremos?
frente a la palabra del Señor, a la confrontación de nuestra pecaminosidad, de nuestra naturaleza distorsionada por el pecado, ¿qué vamos a hacer? El Espíritu Santo actúa para convencernos de nuestro pecado. Entonces, en una iglesia llena del Espíritu Santo, con la actuación del Espíritu Santo, más allá de cualquier otra cosa, lo que está pasando es que nosotros estamos siendo confrontados en nuestros pecados y estamos volviéndonos unos a otros y a Dios y preguntamos, ¿qué voy a hacer? Me estoy yendo directamente a la perdición eterna. Esto es lo que me aclara el panorama de la palabra del Señor. ¿Qué voy a hacer? E aí vuelve Pedro, lleno del Espíritu Santo, e dice, arrepentíos. Não lhe disse andar à Índia, al rio Ganges, e banhar-te 2, 3 vezes, porque allá vas a encontrar o problema e a solução para tus problemas. Não lhe disse prender uma vela e com esta vela poderosa azul e outra roja e outra blanca e aí vas a ter a paz que deseas. Não te disse mirar o sol e te pones em uma posição bastante rara e empezás a interiorizar-te de todas essas questões porque desta maneira vas a encontrar a paz. Pedro disse arrepentíos porque ustedes estão em rebelião contra Deus. E um ser humano em rebelião contra Deus pode ir à China, à Índia, ao inferno e ao céu, pero se não se vuelve a Deus, está perdido. Pode prender vela, apagar vela, sentar-se na roca, sentar-se no rio, no lago, caminar sobre o fogo, o lo que quiera, pero se não se vuelve a Deus, está perdido. Então, uma igreja llena del Espírito Santo diz arrepentíos. Não há paz verdadeira, não há salvação fora de uno que se arrepende, se vuelve a Deus em arrependimento, buscando em la graça de Deus por la obra de Cristo, la salvação. Isto passa com uma igreja llena del Espírito Santo. Não nos equivoquemos, hermanos. Se choro salvar a alguém, havia uma multitud de gente salva. Porque há gente que chora com inauguração de estação de nafta. Hoje vai haver a inauguração do puente peatonal. E empieza a chorar de tão emocional que é. Pero Pedro lo que dice es arrepentíos. Una persona llena del Espíritu Santo expone la palabra. Dios, cuando está actuando por medio de su Espíritu Santo, la gente pregunta, ¿qué hacemos frente a la exposición de la palabra? Y ahí, gente llena del Espíritu Santo dice, arrepentíos. El que está en pecado, arrepentíos. Para que sean perdonados vuestros pecados, para que sean salvados. Entramos en la dinámica entonces del versículo 42. Solo quería volver de allá para acá para entrar en la dinámica del versículo 42. El versículo 42 empieza diciendo que, y, porque se conecta directamente con lo que viene anteriormente, y con el versículo 41, y perseveraban. Perseveraban. Podemos, por ejemplo, poner en lugar de perseverar, mantener. Y quizás, si están acompañando en alguna versión de ustedes, puede decir que se mantenían firmes. Pero también podemos poner en lugar de perseverar, en lugar de esta palabrita que tenemos acá, se dedicaban. Las tres traducciones son válidas. ¿Por qué? Porque la idea no es que ellos se vistieron de un caparazón poderoso y quedaron allí esperando que los ataques, las persecuciones y las distorsiones doctrinarias vinieran sobre ellos y ellos iban a soportar. La idea del perseverar es que ellos se dedicaban en aquellas cosas que habían aprendido del Señor y que habían aprendido por medio de los apóstoles. Ellos se dedicaban a estas cosas. Era algo intencional. Ellos se dieron cuenta por la actuación del Espíritu Santo que tenían que dedicarse a estas cosas porque estas cosas pasaban a ser fundamentales en sus vidas. Hermanos, cosas fundamentales. Acá somos creyentes con 20 años de creyente, con 30 años, con 15 años, con 1 año, con 3 años de creyente. Y quizás debamos preguntar en esta mañana, ¿qué lugar ocupa
la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa la dedicación nuestra a lo que es fundamental, a lo que es esencial? Y seguramente muchos de nosotros dedicamos bastante tiempo a muchas cosas y cuando nos damos cuenta, desde el menor, el más joven, el adolescente que está acá, el más anciano, como nos damos cuenta, hay poca dedicación nuestra a lo que es fundamental para la vida cristiana. Hay poca dedicación nuestra a lo que es esencial. Lo que es esencial no puede faltar a lo que realmente importa. Lo que aprendemos entonces de esta iglesia llena del Espíritu Santo es que ellos se dedicaban. Es que ellos perseveraban. Es que ellos se mantenían firmes. Y yo lo que quiero que nos demos cuenta también acá en esta mañana es que acá está involucrado un proceso. La palabra trae consigo el desarrollo, un proceso. Ellos no es que intentaram e dijeron, esto no funciona, dejamos a un lado. No es que hicieron por primera vez y dijeron, esto acá es lo más maravilloso del mundo, es como comer una colita de cuadrilla en un día con sol, con un buen vino y disfrutar de eso. No, ellos encontraron dificultad y lo tenemos en el ejemplo del propio Cristo, que llama a los discípulos, mira, para orar con Él, para compartir ese tiempo con ellos, y ellos se duermen. E é por isso que está involucrado um processo, está involucrado o desarrollo de algo. E é por isso que a palavra perseverança é tão importante para a vida da igreja. Perseverar involucra uma luta, involucra uma dedicação intencional, involucra querer estar em aquello, porque sabe que aquello é fundamental. Perseverar en la santificación, perseverar en la vida en comunidad, perseverar en todo aquello que la Biblia nos enseña que es fundamental. Es un proceso que necesitamos desear. Esto no va a tu puerta, hermano, golpear y decir que linda soy, la oración, y ahora quiero que me tengas contigo toda la vida porque soy de fácil asimilación. Es desarrollo. É processo, mas é essencial. Sem isso, nós vamos morrendo e não nos damos conta. Sabe quando passamos a ser crentes mecânicos? Passamos a ser crentes mecânicos quando aprendemos a realizar tudo aquilo que se realiza como crente. Cantamos, hacemos uma oração pública, nos reunimos, ajudamos rapidamente a buscar silla em uma sala, em la outra, e ponemos aqui, para que todos possam estar cómodos. Pero lo esencial de Deus já não hace parte de nossas vidas como algo fundamental. Eu entendo que sem isso puedo viver. Creyentes mecânicos, e esta é uma realidade que pode afetar qualquer de nós, e pode afetar a nós como igreja. Uma igreja que sigue assim com um cartel da igreja, a nossa nem isso tem, mas sigue assim com um cartel da igreja. A gente que chega com cara de gente da igreja, é impressionante isso, não? Gente com cara de gente da igreja, não? Mas se chega com cara de gente da igreja, você sabe que está vindo para reunir-se como igreja, porque é diferente também. Ver um grupo de gente que está haciendo um baile, um grupo de gente que está haciendo a igreja, é fácil discernir. Pero na vida interior já não estão aqueles elementos essenciais que sostêm a vida da igreja, que honra a Deus em todos os aspectos. Pero para que isto aconteça, temos que perseverar em isso. Temos que saber que isto é fundamental, que isto é essencial e que sem isto nos convertiremos em qualquer coisa com o nome da igreja, com uma ponta de crentes, pero sem vida essencial de Deus em nós, hermanos. E por isso eu empecé falando, temos que detenernos e perguntar não o que vamos a fazer, sino em que vamos a perseverar. Em que vamos a perseverar. Há gente que decidiu perseverar en el pecado.
E não é uma coisa do siglo XXI. Abrimos Isaías capítulo 1 e allí vemos gente decidida a perseverar no pecado, de tal maneira que Deus disse: mira, não há nada sano em ustedes, desde a planta de vossos pés hasta el alto de sus cabezas, há chagas por todo lado. E ustedes não se dão conta? Ustedes estão sendo destruídos, estão sendo levados cautivos, estão vivendo com esta enfermidade toda por causa da rebelião de ustedes e não se dão conta. Perseveraram en el pecado. Perseveraram en el error. Somos así también. Errar una vez es humano. La segunda ya no es tan humano. Porque faltó reflexión. Es lo mismo. Pasar aquí, meter el pie en esta cosa una vez. Bueno, pero la segunda yo meto el pie en el mismo cosa. Algo me está pasando. Algo me está pasando. Tengo que entender que haciendo una vueltita cortita, yo salgo de eso, no meto la pata ahí. Perseverar en el error. Ahora, Dios nos llama a perseverar en su verdad. Y ahí preguntamos, ¿en qué perseveraban aquellos hermanos? Aquella iglesia llena del Espíritu Santo, donde Dios está actuando de manera poderosa. Y ahí tenemos, por lo menos, no solamente, por lo menos, estas 4 cuestiones que ustedes ven ahí. Ellos perseveraban en primer lugar en la doctrina de los apóstoles. Y estoy hablando en primer lugar no porque hay una jerarquía en lo que se debe perseverar, sino porque de alguna manera hay que hablar algo primero para hablar la segunda cosa. Esto acá se daba en la dinámica de sus reuniones, en la dinámica de sus cultos, en la dinámica de sus encuentros. Se daban todo eso acá y más cosas. Nos estamos concentrando en esas. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, aquello que Dios usó a través de los apóstoles para sostener y mantener la iglesia. Pablo va a decir después a los efesios que nosotros estamos firmes, tenemos que permanecer firmes en la doctrina de los apóstoles. Entonces, aquello que Dios, por medio de Cristo Jesús, usó los apóstoles para fundamentar la vida de la iglesia. ¿Qué es la palabra del Señor? En definitiva, la palabra del Señor. Ellos perseveraban en ella. Ellos entendieron que esta palavra é verdadeira. Ellos entendieron que hay vida en la palabra de Dios. Ellos entendieron que el Dios que dio esta palabra es un Dios fiel, que la cumple. Y recién habían visto por medio del cumplimiento de Pentecostés, una palabra dada años y años anteriormente y que ahora se está cumpliendo. Es por eso que Pedro dice, es lo que Dios dijo por medio del profeta Joel. Ellos entendieron entonces que Dios es fiel y cumple su palabra. Y ellos entendieron que esta palabra era lo que les daba vida. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, fortalecidos por el Espíritu Santo, ellos intencionalmente se dedicaban a la palabra de Dios. ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios en tu vida, mi hermano, mi hermana? Y nosotros que enseñamos acá tenemos que preguntar siempre cuál es el papel de la palabra de Dios en esta iglesia. Entienda una cosa, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, tuvo que dar una satisfacción para la duda y la burla de la gente, hermanos, él no fue al manual del momento, él no fue al filósofo de Grecia, de Roma, él no fue a ninguna otra parte que no fuera la palabra del Señor. Por favor, tengamos en cuenta que la palabra del Señor es vida para nosotros. Él fue ahí. Un apóstol del Señor fue ahí en la palabra del Señor para explicar lo que estaba pasando, para decir, si hay vida, la vida está acá. É muito sério isto para nós, questionar-nos e ver em nossa vida prática que lugar a palavra do Senhor está ocupando em nós. Que é o que me está orientando em la vida? Onde estou buscando consejos? Onde me estou edificando? Se nós hacemos estes questionamentos, vamos ponendo a palavra do Senhor a um costado, e não é difícil que passe com nós o que passou em los dias de Jeremias, que a Bíblia se perdeu no templo.
La encontraron la escritura porque fueron a hacer la reforma en el templo y alguien la encontró y dijo, acá está la escritura. Y ahí empieza la reforma con Josías. Tenemos que tener cuidado para que la Biblia no se pierda en el templo. Es decir, que haya reunión pero no haya palabra. Que haya confesión pero que no haya búsqueda nuestra en la palabra del Señor para orientar nuestras vidas. Para saber qué hacemos como padres. No sé si se dan cuenta, pero muchas veces el último lugar que vamos para ver qué hacemos como padre es la palabra del Señor. Vamos a un montón de lugares primero. Buscamos várias alternativas primeiro. E quando o problema solo se profundiza, aí vamos à palavra. E a vezes não para querer saber realmente o que ela disse e praticar o que ela disse, o que ela disse, sino por desencargo de consciência. Temos que reevaluar isso. Estes hermanos llenos do Espírito Santo foram a la palavra. E desde a palavra orientaram, predicaram, se fortaleceram. E aguantaram todo o que aguantaram. Porque a palavra passou a ser parte de suas vidas, de suas decisões, de suas orientações. Como igreja, como instituição, como cuerpo, que é o que Deus nos ha dado? A palavra. Eu fui chamado a ser pastor. E um pastor, que é o que maneja? A palavra. ¿Qué es lo que hace para orientar a alguien? La palabra. Es ahí donde tenemos que ir. Ellos perseveraban entonces en la palabra del Señor. Ellos se mantenían firmes. No olviden el proceso que está involucrado acá. Mantenerse firmes, es decir, había alternativas para que ellos se alejaran de la palabra del Señor. Por eso el texto dice, Lucas dice que ellos se mantenían. Es decir, no es que les faltaba alternativa, había. Como hay hoy. Para los adolescentes, jóvenes, hay un montón de alternativas para alejarse de la palabra. Todos los días hay algo que los llama. Para os adultos, para os ancianos, há montão de alternativas chamando-nos para alejar de la palavra. É por isso que o texto diz, Lucas disse que eles se manteniam, ou que eles se dedicavam, ou que eles perseveravam nisso. ¿Por quê? Porque veían montão de coisas e disseram, não, pero a vida está acá. Hermanos, adolescentes, jóvenes, adultos, maiores, a vida está na palavra del Senhor. Ponga a palavra no centro de tu hogar, no centro de meu hogar, no centro da igreja, por favor. Não tenhas medo, porque Deus honra sua palavra. Não tenhas medo de orientar nossos filhos em la palavra do Senhor, porque Deus honra a palavra do Senhor e vamos cosechar fruto de isso, hermanos. Não tenhas medo. Aunque quando mires e parece que está todo oscuro, não está funcionando. Siga firme, se mantenga firme nisso, porque vamos a cosechar frutos, porque Deus não habla mentiras. Deus é Deus de verdade sempre, e Ele honra sua palavra. Eles se dedicavam a uma segunda questão, a comunhão. A comunhão. Eles perseveravam na comunhão. Eles se mantinham firmes na comunhão. Entenderam que a igreja não pode ser cada qual em sua quadrada. E era a comunhão entre gente como nós outros. Porque a vezes podemos estar, pero achei eram apóstolos, não sei o que. Não, se peleavam. Sim, Paulo peleou com Bernabé. Sim, o próprio Paulo também chamou a Bernabé e a Pedro e disse, ustedes são hipócritas. Sí, Pablo se peleó con Juan Marcos y después el propio Pablo dijo, no, ahora tráiganme a Juan Marcos porque me es importante para el ministerio. Entonces, las dificultades estaban desde allá. No estamos idealizando una iglesia porque no hay iglesia idealizada para vivir en el siglo XXI. Solo estamos rescatando princípios. Podemos ser uma igreja em comunhão a pesar de nossas diferenças.
si ustedes, y si yo, y si cada uno de nosotros permitimos que la palabra del Señor sea el centro de nuestra comunión. El tema que a veces el centro de nuestra comunión es el color de la blusa que puse. El centro de la comunión que queremos desarrollar es el color que puse en el cabello. Es si soy de izquierda o de derecha. Por favor, no sean bobos. No entrem nisso, ninguno vale nada neste sentido, hermanos. Não entrem nesta rosca. Tenga su lado, não estou falando que não tenga su lado, pero por favor, não sacrifique a comunhão del cuerpo por esto ou por aquello, porque não vale a pena. Estão jugando em outro nível, em outras questões, por favor, não entre nisso. A comunhão del cuerpo é o que prevalecerá. En el cielo hay derecha y hay izquierda. En la derecha está Cristo asentado a la diestra del Padre. Y en la izquierda también está Cristo, porque ellos, como Trinidad, ocupan todo el espacio celestial. Y los seres que están allá lo adoran, porque ellos sí son verdaderamente grandes. No sacrifique la comunión del cuerpo por eso. No sacrifique porque alguien te miró torcido. Con la palabra del Señor, siéntense con esta persona, por favor, y hablen entre ustedes como gente que fueron regeneradas por el Espíritu Santo. Pero no actúe como un pagano que no conoce a Dios y que no conoce su palabra. Ponga el orgullo un poco al lado. Está tan subido en este orgullo que no permite ver que vos también te equivocás muchísimo. Pero hiciste de tu umbligo el mundo. Y la comunión de la iglesia ya no es entre hermanos, es alrededor de tu umbligo. E isso não funciona, hermano, por favor, isso destrui a igreja, destrui a comunhão. A gente perseverava em la comunhão, a pesar de suas diferenças. Eles perseveravam na comunhão porque perseveravam na palavra. Nadie pode ser igreja com comunhão se não tem a palavra de Deus em ella. Então, mire isso. Eles perseveravam no partimento del pan. E a pesar de la dificuldade que se encuentra para estabelecer com tanta claridade do que pode significar o partimento del pan acá, há como um grupo consensual de que o partimento del pan é uma referência à cena del Senhor. E isso tem que ver com gramática, tem que ver com como se dispõe o texto, porque o texto traz antes del substantivo pan o artículo definido. Então, porque a ideia é, e ellos participavam no partimento del pan. Não era qualquer pan. Era algo muito específico. O artículo determina que pan era. O pan de la cena, de la comunhão. Possivelmente seja isso. Participava no partimento del pan. E temos o del, que quita para nós um pouco o significado do espanhol, mas sabemos que é uma contracção del de mais el artículo. Temos o del. Pero quando vamos achar diretamente está isso. Participava do partimento de el pan. Não é de pan. Era algo específico. E desde aí se conclui com espaço para a dúvida. Pero se conclui que se está falando de la cena del Senhor. Eles participavam deste evento. E isto se dava tanto no ambiente mais formal, que era o templo. Eles seguiram sendo o templo. Como no ambiente mais informal, que eram as casas. Pero se dava este espaço. ¿Por quê? Porque aqui se celebra a verdadeira razão e fundamento de nossa crença, que é Cristo. Que é o que Cristo dijo? Hagan esto em memória de mim. Então, neste momento desta comunhão no partimento del pan, nos recordamos não de lo bueno que somos, não de las capacidades que temos,
Nos recordamos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de su muerte, sepultamento y resurrección y de su intercesión para nosotros. Y recordándonos de eso, entendemos que somos criaturas falibles, que fuimos adoptadas por Cristo para la familia de Dios y somos familias de Dios por la obra de Cristo. Entonces, ellos participaban en el partimiento del pan. ¿Y en qué más perseveraban? En las oraciones. Ve la dinámica del culto de una iglesia llena del Espíritu Santo, hermanos. Sabe que hoy hay bastante pelea. No llegó en Uruguay, va a llegar, creo, pero por el color de las paredes, ¿no? En Brasil es bastante de moda las paredes negras ahora. Negras, así. Y ha habido, tal como la Navidad, ha habido una discusión enorme. No, porque esto no es de Dios. No, porque esta iglesia se fue, esta iglesia vino, esta iglesia va, esta iglesia está perdida. O entonces, por una serie de cuestiones. Otras porque el púlpito es un... No me sale el nombre. El tambor que se hace asado, cortado. ¿Cómo era el nombre? Es un tanque. Entonces se pinta en negro, acá en Montevideo hay también así, se pinta el cosa ese en negro y se hace ahí un púlpito. Ahí entran los que, pero no, esto no es de Dios, porque la forma, no sé qué, y no hay problema, porque, y se entra en eso, y estas cosas van yendo. Es una manera superficial de huir de lo esencial, No podemos medir si una iglesia es bíblica o no por eso. Pero por esto acá podemos medir si es una iglesia que ama y se mantiene y persevera en la doctrina de los apóstoles. Si es una iglesia que desarrolla la comunión mediada por la palabra del Señor. Si es una iglesia que celebra la obra de Cristo, haciendo memoria de lo que Cristo hizo. Y si es una iglesia que está involucrada unos con otros en oración. Esto determina si la iglesia es una iglesia de Dios o no. Ellos se mantenían firmes en las oraciones. Estaban orando. Ahora, esto no es algo de Hechos 2:42 solamente. Vamos a ver en el desarrollo del Nuevo Testamento estas dinámicas en la vida de la iglesia. Cuando estavam perseguidos, encarcelados, não juntava um grupo de gente e dizia: ¿qué tenés? Uma cuchilla, bueno, sirve. ¿Y vos qué tenés? Bueno, tengo una AK-47, bueno, esta mejor todavía, tráemela. ¿Y vos qué tenés? No, esto hizo Pedro antes de que Dios interfiriera directamente en su vida, cortando la oreja del soldado. La oreja, era la cabeza, fue rápido el soldado. Pero después no. ¿Qué es lo que hacían ellos? Oraban. No juntaban un grupo de gente con pancarta para salir por la calle diciendo justicia, 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 sino que doblaban sus rodillas o sentados, tampoco estamos en la forma, y oraban al Señor y el Señor entraba con providencia. Nosotros estamos echando muchísimo mano de instrumentos humanos. No estoy hablando que no tenemos que querer justicia, obvio que sí, porque Dios es un Dios de justicia, pero ¿quién puede ejercer una justicia justa fuera de Dios? Usted no puede. Ninguno de nosotros acá podemos ejercer una justicia completamente justa, porque justo hay uno solamente, es Dios. La mejor de nuestra justicia es trapo de inmundicia. Entonces sí, deseamos y buscamos justicia, pero fuera de Dios vamos a agarrar armas o cuellos. Eso permanecía. Entonces, la pregunta para nosotros, hermano: ¿en qué vamos a perseverar? Tenemos planificaciones así más o menos hechas para las reuniones de jóvenes, adolescentes, hombres. Sábado que viene acá a las 19 horas en la iglesia, una reunión de hombres. Tenemos, pero todo eso se puede desarmar. En la semana puede pasar algo que tenemos que escribir en el grupo y decir: ya no hay reunión de hombres el sábado. Como ya ha pasado. Pero estas cosas no pueden faltar, hermanos. La iglesia no puede reunir acá para discutir el último presidente o el que va a venir o cualquier otra cosa. La iglesia se reúne acá para
la doctrina de los apóstoles, para la comunión unos con otros, para el partimiento del pan y para las oraciones. No podemos estar equivocados. Quizás hay alguien que se está acercando a la iglesia ahora y dice, quiero conocer. Es eso. Nosotros queremos estar en eso, hermanos. Entonces, el que se acerca dice, no, esta es una locura. Se termina acá. Te digo, vas a perder tiempo si sigue viniendo. Porque es lo que queremos, es por lo que vamos a batallar, es por lo que vamos a orar y rogar al Señor. Enséñanos a hacer una iglesia así cada día más. Cada día más. Ahora, esto involucra perseverancia. Lo que la palabra nos llama entonces en esta mañana es a perseverar, hermanos. Saber que esto involucra un proceso importante, que esto involucra estar intencionalmente dedicados a eso acá. Dedicados a eso. Y es lo que nosotros queremos seguir haciendo como iglesia. Por lo tanto, estamos convocados a perseverar en eso y en otras cosas, pero esto acá ya es muy importante para nosotros. Convocados. Persevere en tu casa, en tu hogar, acá en la iglesia, como individuos, como novios, como matrimonios, como padre, como hijo. Persevere en estas cosas acá y vamos a cosechar frutos, hermanos. Frutos espirituales, frutos de Dios. No confundan frutos acá también, por favor. Frutos que vienen de Dios. Paz, fortaleza espiritual. Vamos a cosechar. Porque Dios es un Dios lleno de gracia. Quiero presentarles ahora básicamente el proyecto. Hablé sobre el proyecto, ahora lo voy a presentar. Básicamente ustedes tienen ahí eso. Capaz que alguien puede haber quedado así, no es que nos falta fe, pero no pensábamos que iba a haber tantos. ¿Alguien no tiene? Si no tiene, se quedó sin, porque ya no tenemos más. No, hay algunos por ahí, sí. Y los que tienen, ahí creo que cerca de ustedes hay, ¿sí? ¿Tienen? Bueno, hay unos que están hoy, se van a ir, pero igual acompañen, porque si un día vuelve ya sabe si debe venir acá o no. Aí, si no tienen también, por las dudas, pueden acompañar ahí, ¿tá? Esenciales de Dios para una iglesia viva. Yo quiero explicar, esto es lo que prediqué ahora. Ahora solo voy a detallar un poquito más. Esenciales de Dios para una iglesia viva. ¿Por qué yo no puse los esenciales de Dios para una iglesia viva? Porque si yo pongo los, tengo que dar acá todos los esenciales y no podemos. No podemos porque es mucho tiempo, pero no podemos porque no vamos a absorber, no vamos a interiorizar eso. Entonces, esenciales, deja abierto para que usted sepa que hay más esenciales de Dios para la iglesia. Nosotros nos concentraremos en 5, pero hay más. ¿Tá? El texto base, la base nomás, es Hechos 2, 42 a 47, a lo que los hermanos se dedicaban, que es lo que consideramos esencial. Apenas un comentario, lo que ya hablé para ustedes en la introducción, pero me quedo con la parte final. Una iglesia vive cuando persevera en lo esencial, ¿tá? En lo esencial. Entonces, yo tengo muchas ganas de hacer alguna transformación acá. No vamos a pintar de negro. Pero sí, dar otra, es todo muy blanco. Entonces, los personajes que vienen acá no ayudan mucho. Entonces, queremos ver algo, y algo que se hace con poca o nada de plata, porque tampoco tenemos plata. Pero unos palets, algo, dar otra. Se puede. Hay gente acá muy creativa que puede ayudarnos en eso. Se puede. Pero si no hacemos eso, seguiremos así. Estamos así hasta hoy, seguiremos así. Esta pared de acá queremos llevarla para allá, como hicimos con esa. ¿No? Para no, el quiebre del rincón ahí, para no tenerlo, para ampliar un poco más. Queremos, pero puede ser que no se dé, porque esto involucra plata, involucra una serie de cosas. Y no vamos a presionar a nadie acá para dar plata. Agarramos por el cuello, pero despacito. Entonces, esto puede ser que se dé, puede ser que no, hermanos. Pasa nada. No pasa nada, de verdad. Esto tenemos que mejorar, estos cables, que nos quitan la atención a veces cuando no funciona, queremos. Pero eso también involucra plata. Y si no conseguimos, sacamos todo eso. Si no podemos arreglar y no tenemos, sacamos todo, ponemos allí al costado.
¿Quién dijo que un culto al Señor, que honra al Señor, solo acontece cuando tenemos esto? Esto facilita para nosotros. Yo estoy proyectando acá porque estaba todo preparado, pero por la gracia del Señor yo estaba preparado para no proyectar nada. Ahora, lo esencial no puede faltar, hermanos. No puede. Entonces, una iglesia vive cuando persevera en lo esencial. ¿Tá? Los esenciales que vamos a tratar entonces, que sostiene la vida de la iglesia, es oración. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Sin mí nada pueden hacer ustedes, dijo Jesús. Ustedes no pueden hacer nada si no es conmigo. Dependemos de Dios. Entonces, queremos seguir orando. Intencionalmente. Hombres que oran también juntos. No nos ha pasado eso acá, hermanos. Hombres de acá de la iglesia. Hombres. Las hermanas están juntas. Pero hombres que se juntan unos con otros para orar. No nos ha pasado. Esto tiene que pasar. Tiene que pasar. Entonces estoy ya desde ahora convocando a los hombres para que nos incentivemos unos a otros para orar unos con otros. ¿Por qué? Porque Dios edifica muchísimo su iglesia por medio de hombres. Obvio que también por medio de mujeres, pero cuando los hombres están indiferentes a los esenciales, algo mal está en la iglesia, está pasando. Entonces dependemos de Dios. Segundo punto, la palabra. ¿Cómo nos edificamos? En la verdad de Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida. Toda iglesia tiene así la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Todos tenemos. Las iglesias todas. Hasta los testigos de Jehová deben tener eso. Y cuando la cosa aprieta, la palabra desaparece. Pero la palabra es el fundamento de nuestra fe y de nuestra vida. ¿Tá? Entonces en ella somos enseñados, corregidos, guiados. ¿Tá? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de preparar todo hombre de Dios para la obra de Dios. Palabra. Comunión. Vivimos como familia. No es que vivimos, es porque somos familia. Los creyentes son familia. Dios ha constituido a los creyentes como familia. Y uno dice así, pero esto es una manera de caracterizar a la iglesia. No es. Si Dios dijo que en Cristo fuimos adoptados en su familia, porque somos familia. Somos familia espiritual de Dios. Entonces somos el cuerpo de Cristo, compartimos la vida, nos cuidamos unos a otros y caminamos juntos en amor, sencillez y compromiso mutuo. Adoración. Vivimos para glorificar a Dios. ¿Cuál es el principal razón de la existencia del ser humano? Glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre, dice una confesión de fe. Pero adorar es mucho más que cantar, y ya sabemos eso. Es rendir nuestra vida a Dios con gratitud, reverencia y obediencia, reconociendo que Cristo es el centro de todo. Misión. Proclamamos y servimos con propósito. Pense que não estão acá os versículos, está todo aqui em Hechos capítulo 2. Hemos sido chamados a anunciar o evangelho e servir com amor. Cada creyente participa de la misión de Dios desde el lugar donde Dios lo ha puesto. Entonces, Dios nos ha chamado para la misión, para el servicio. Entonces, aquí no es un énfasis que tiene que ser una carga en el sentido de decir, no puedo cargar eso, sino que es una invitación a volver a lo esencial. Y cuando yo digo al volver, no es porque por la gracia del Señor estamos lejos, no. Solo estoy hablando como advertencia para todos nosotros. No buscamos hacer más cosas, sino vivir con mayor fidelidad a aquello que Dios usa para dar vida a su iglesia. Nós queremos ser uma igreja viva, certo? O que vamos fazer agora? Vamos plantar mais árvores. Não plante, porque eu a vezes me dá uma coisa, então vocês já sabem. Então, vamos plantar mais árvores, um pasto verde. Não, vamos dedicar-nos à oração, à comunhão, à palavra do Senhor, à missão e a outras coisas. Mas vamos a isso. E também os árvores. A sombra, não? No verão é importante. Então, durante este ano de 2026, iremos profundizando em estes essenciais com paciência, graça e perseverança, confiando en que el crecimiento y el fruto viene del Señor. Y la tónica ya es, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban o que habían de ser salvos o que los que iban siendo salvos. Nuestro deseo que es ser una iglesia sencilla, bíblica y viva para la gloria de Dios nuestro Señor. Entonces a partir de domingo
arrancaremos con oración. Estaremos un tiempo trabajando el tema de la oración, teología de la oración, cómo Pablo oraba por la iglesia, qué es lo que él pedía, qué es lo que él no pedía y que a veces estamos pidiendo, ¿tá? Después seguiremos sin prisa y sin pausa, ¿no? Pero seguiremos con los otros temas. Oramos y terminamos ese tiempo y tengo unos 2 avisos para darles y nada más que eso. Dios Santo y Poderoso, Padre, gracias por estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por edificarnos en ella y gracias por corregirnos. Gracias, oh Dios, por sacarnos de nuestra indiferencia. Gracias por hacernos mirar unos a otros y preguntar, ¿y ahora qué haremos? Gracias por la posibilidad de arrepentimiento, Señor. Y gracias por la gracia que se derrama sobre nosotros para darnos vida verdadera, Señor. Gracias. Muchísimas gracias, Señor, por hacernos familia espiritual tuya. Señor, estamos en este proyecto, que no es nuestro, es tuyo. Lo estamos sacando ahí de tu palabra. Y es algo que ya venimos practicando y queremos fortalecernos en eso. Queremos, oh Dios, perseverar en eso. Dedicarnos a eso. Ayúdanos como iglesia acá, Señor, a ser fiel a estos esenciales. A ayudarnos mutuamente a desarrollar eso, Señor, para honrar y glorificar a tu nombre acá en Atlántida, en el Uruguay, a donde tú quieras cada uno de nosotros, oh Dios. Confronta a cada uno de nosotros acá en esta mañana, Señor, con tu palabra. En lo que hay necesidad de arrepentimiento, Señor, por favor, habla a los corazones acá, Señor. De volver atrás, porque ya fue lejos de más en el error. Por favor, confronta, habla con amor, con gracia, como tú siempre haces, Señor. Pero no nos dejes ir indiferentes a nuestros hogares, oh Padre. Necesitamos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nuestras vidas. Queremos que nuestro hogar esté centralizado en tu palabra. Que esta iglesia esté centralizada en tu palabra. Que nuestras vidas estén centralizadas en tu palabra. Queremos que tú seas el centro. Por eso necesitamos tu ayuda, Señor. Rogamos tu ayuda, Señor. Háganos sensibles a tu voz y a tu verdad y a tu voluntad. Y dispuestos, Señor, a perseverar en ella. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén.